Hey, ¿qué onda, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor Chitu. Cómo no, con muchísimo gusto, señores. Sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videazo, señores. Video en el cual en esta ocasión vamos a estar hablando de la tendencia de ser frugal y la tendencia de aparentar para simular o para hablar de la riqueza económica, de los billetes de la marmaja, señores. Sí, así es. Mira, he estado viendo últimamente en redes muchos videos muy polarizantes, es decir, videos donde están brindando con la champán, con el jet privado, con el Lamborghini, o que dicen, no, tú gasta, tú sé súper generoso, que se vean los billetes y que se vea quién manda, y a mí que me digan aquí ponle aguacate para que demuestres tu valía o tu riqueza, para que le digas al mundo que eres rico, así tal cual. Y he visto otros que son el polo completamente opuesto. No, es que la riqueza es silenciosa, la riqueza ha de ser frugal. ¿Por qué los ricos no aparentan ser ricos y los pobres son los que...? Y bueno, a ver, aquí yo vengo a bajar a todos de la nube en el sentido de cuestionar y de reflexionar. Yo pienso que la riqueza no es justo ni un extremo ni el otro, es el equilibrio. Ya te lo decía yo en algún videazo donde te decía yo que la libertad financiera la tenemos todos hoy si ejercemos el derecho a elegir qué hacer con nuestros recursos. En última instancia, esa es la libertad del ser humano, la capacidad de elegir. Nos han vendido esta idea de que la libertad financiera es dejar de trabajar. Nos han vendido esta idea de que para ser rico tenemos que aparentar o tenemos que ser frugal, y yo te invito a cuestionar todas esas cosas. Lo que te puedo decir es que estar en el extremo de aparentar o en el extremo frugal completamente es lo mismo. Al final del día estás buscando demostrar algo a través de hacer conductas que quizás ni siquiera son tuyas, simplemente las sigues porque te han dicho que eso es así. Hay que pensar que los extremos nunca son la respuesta y que la verdadera libertad es ejercer el derecho a elegir desde nuestros pensamientos hasta nuestras acciones y qué hacer con los recursos con los que contamos en la vida. Si tú eliges qué hacer con tu dinero hoy tú eres libre financieramente. Si la libertad financiera para ti es dejar de trabajar, entonces hay que poner objetivos que te lleven a esa situación. Si la libertad financiera para ti hoy es administrar tu recurso económico y lo empiezas a hacer, hoy eres libre financieramente. Libre de pensamiento, libre de elegir las conductas. Entonces, yo pienso que la riqueza, en última instancia, ni siquiera económica, es esta libertad. Es esta capacidad de pensar por ti mismo, de cuestionar y de que tú elijas cómo quieres llevar tu vida. Si estás aparentando siempre, vas a tener unas consecuencias, como si eres frugal hasta el último momento también tendrás otras consecuencias. Y hay que ver que entre el aparentar y la frugalidad hay 1000 opciones. ¿En qué eliges gastar sin culpa, como lo solemos decir? ¿Qué de la vida te lleva a querer gastar sin sentir esto de... ¡ay! ¿No? ¿Y en qué estás gastando que realmente no hace sentido para tu vida? Esa es la verdadera riqueza, la capacidad de elegir qué haces con lo que tienes. Dinero, tiempo, vida, pensamientos, acciones, el lenguaje. Y si ejerces ese derecho hoy, tú vas a poder encontrar la riqueza de la mejor manera que vaya de acuerdo con tus necesidades, con tus valores y con tus elecciones personales. Ni por aparentar, ni por ser frugal. En algún caso elegirás más un extremo, en algún otro caso elegirás más otro. Elegir un poquito de cada uno pienso que es la clave, la sabiduría de toda la riqueza. Y es en general cómo se construye el conocimiento y la evolución humana. Tendemos a poner una hipótesis y alguien viene y la refuta, y entonces nos damos cuenta que esta tiene puntos fuertes y esta también, y entonces iteramos y se genera una nueva hipótesis y se genera el conocimiento y luego viene otra refutación y así vamos evolucionando. Yo pienso que desde esa forma, desde ese punto de vista, la riqueza es interminable y se ejerce todos los días. Entonces, cuidado con estos videazos de redes sociales, cuidado, elige, reflexiona, cuestiónate y vive bajo tus propios términos, en acuerdo con tus valores, con tu calidad de vida y con tus necesidades de cada momento. La vida va cambiando, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Lo único permanente es la impermanencia y la adaptabilidad y la capacidad de salir adelante en cada momento de la vida es solo tuya.
yo quisiera que tú me dejes un comentario. Para ti, ¿qué es la riqueza? ¿Cómo la defines? Somos seres humanos, ¿no? Y tendemos a hablar muchísimo en abstracto. El amor, el respeto, los valores, la riqueza. Y no sabemos muchas veces ni qué carajos quiere decir cada una de estas palabras. Entonces, yo te quiero leer allá abajo en los comentarios qué es la riqueza para ti y cómo la pones en práctica todos los días. Déjame decirte que si tú la ves como la zanahoria que tienes que alcanzar, muy probablemente terminaremos sintiéndonos frustrados. Si este video te gustó, te recuerdo darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo más videos de finanzas y de tecnología. De repente estos videos un poco más reflexivos. Y también te recuerdo seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad valor para ustedes. Señores, este fue el videazo con estas tendencias de los extremos. O aparentar siempre, o ser súper frugales como símbolos de riqueza. Cuestiona, reflexiona y elige lo mejor para ti. Esto por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye bye.